esta ocasión te presentamos cómo se realiza el reparto de utilidades a los empleados en el sistema de nómina. Acompáñanos. El reparto de utilidades es un derecho constitucional de todos los empleados para recibir una parte de las utilidades generadas en la empresa donde laboran o hayan laborado. Esto de acuerdo a la declaración anual presentada ante las autoridades fiscales. Trabajadores con derecho a participar en las utilidades. Trabajadores de planta por tiempo indeterminado prestan permanentemente su trabajo a una empresa, cualquiera que sea el número de días laborados en el ejercicio fiscal materia del reparto. Trabajadores eventuales. Son los que prestan sus servicios que no constituyan una actividad normal o permanente de la empresa. Tendrán derecho cuando hayan laborado mínimo 60 días durante el año de forma continua o discontinua. Extrabajadores de planta. Despedidos o que renunciaron voluntariamente a su empleo. Tienen derecho con el número de días trabajados y el salario percibido durante el tiempo que laboraron en el ejercicio fiscal de que se trate. Extrabajadores eventuales. Cuando la relación de trabajo haya sido por obra o tiempo determinado, tendrán derecho cuando hayan laborado mínimo 60 días en forma continua o discontinua en el ejercicio de que se trate. Veamos cómo configurar la apertura de esta nómina. Indicamos la frecuencia de pago deseada. En tipo de nómina, seleccionamos reparto de utilidades. En fecha de nómina, indicamos la fecha a procesar de esta nómina. En fecha de pago, capturamos la fecha en la que efectivamente se hará el pago a los empleados. Por no ser una nómina ordinaria, se suspende la aplicación de los conceptos periódicos a los empleados. Se recomienda que este tipo de nómina no sea la primera nómina a calcular en el mes. Enseguida, debemos indicar el concepto reparto de utilidades, que viene por default en el sistema. Ahora, capturamos la utilidad del año anterior, que se va a repartir entre todos los empleados de la empresa, independientemente de la frecuencia de pago en la que se encuentren asignados. Si deseamos topar el ingreso de los empleados a un monto máximo para el cálculo del reparto en función de los ingresos, activamos esta opción y capturamos su monto. La fracción segunda del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo hace mención a este ingreso. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, 60 días es el mínimo que debió haber trabajado un empleado eventual el año anterior para ser tomado en cuenta en el reparto. De acuerdo al artículo 123 de la Ley Federal de Trabajo, la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales, 50% en función de los ingresos y el otro 50% en función de los días trabajados. Una vez realizada la apertura de nómina, el siguiente paso es calcular los pagos a los empleados. Para esto, nos vamos a la carpeta Pagos de nómina y los creamos usando la opción de siempre. Al abrir el pago de un empleado, en las percepciones podemos ver el importe calculado y en las retenciones el ISR a retener. Para ver la forma en que el sistema realizó el cálculo de utilidades, seleccionamos el reporte Determinación del reparto de utilidades. En este se muestran todos los empleados con la información del año anterior, ingresos, días trabajados, utilidad en función de ingresos y en función de días, así como el total a pagar. Veamos ahora la forma de calcular el reparto de utilidades cuando los empleados se dividen en diferentes frecuencias de pago. Por ejemplo, en una frecuencia de pago quincenal y otra semanal. En la primera frecuencia en que se va a calcular el reparto de utilidades,
se capturará el importe total a repartir a todos los empleados, independientemente de la frecuencia de pago en la que se encuentren. Para este ejemplo, capturamos 250,000 pesos en la nómina quincenal. Al visualizar el reporte Determinación de reparto de utilidades, podemos ver que el monto total repartido es menor al monto capturado en la frecuencia de pago. Esto se debe a que el resto está pendiente de repartirse para los empleados que se encuentren en la frecuencia de pago semanal. Ahora, capturamos la apertura de la frecuencia semanal y en el importe a repartir se dejará el mismo importe que en la frecuencia quincenal. Enseguida, nos vamos a calcular los pagos a los empleados. Al generar el reporte de utilidades de esta frecuencia, podemos ver que es por el importe que estaba pendiente de repartirse y que la suma repartida en las dos frecuencias da el total del importe repartido a los empleados, que fue por 250,000 pesos. Si un empleado no tiene activada la casilla Derecho a PTU, no se le calculará su pago, por lo que deben tener activada esta opción aquellos empleados a incluirse en el reparto de las utilidades de la empresa, aún y cuando ya estén dados de baja. Al empleado número 12, por ser eventual y haber trabajado menos de 60 días durante el año 2018, no se contempló para el cálculo en los pagos de nómina, de acuerdo a lo que marca la ley. A los empleados de planta 3, 9 y 13, aunque se dieron de baja durante el año 2018, el sistema sí los contempla para el cálculo de forma automática, por lo que es importante mencionar que no es necesario darlos nuevamente de alta. Recuerden que la obligación se genera del 1 de abril al 30 de mayo tratándose de empresas y del 1 de mayo al 29 de junio para personas físicas con empleados. Para el cobro de las utilidades se tiene el plazo de 1 año a partir del día siguiente en que se genera la obligación. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente podcast técnico de Microsit.